página 533 de la edición de siglo XXI, párrafo 6, la teoría de la compensación respecto a los obreros desplazados por la maquinaria. En este párrafo, el autor nos va a hablar de una teoría que viene a decir que esto de que la máquina expulsa a los obreros de la fábrica, sí, es verdad. La máquina sustituye a los obreros de la fábrica, pero la máquina que sustituye a los obreros de la fábrica genera un capital excedente que permite contratar el mismo número de obreros en otro sector donde ese capital se va a invertir. Bien, todo este párrafo va a desmontar esa pseudoteoría y a demostrar que eso no es verdad de ninguna manera, entre otras cosas porque cuando el capital se vuelve a invertir, nunca se invierte solo en mano de obra. Ya le gustaría a los dueños del capital poder invertirlo solo en mano de obra, sino que tienen que repartirlo entre medios de producción, capital constante y capital variable, con lo cual siempre la parte de la mano de obra es una parte decreciente con respecto a la cantidad de capital constante que se está invirtiendo en el proceso productivo. Pero además, este desplazamiento de la mano de obra y supuesto vuelta a contratar en otro sector del capital, comprenderéis que no va a ser en el mismo gremio, o difícilmente va a ser en el mismo gremio. Con lo cual, las personas desplazadas se van a encontrar con serias dificultades para volver a encontrar trabajo, y cuando lo encuentren, lo encontrarán siempre más precarizadas, subempleadas, en condiciones peores, cuando no directamente cayendo en el lumpenproletariado en condiciones absolutamente imposibles de subempleo que no les permiten una vida digna de ninguna manera. La segunda posibilidad. La tercera es que no van a trabajar jamás. Bien, pues esta teoría de la compensación estuvo siempre muy en boga y siempre que se producen estos descalabros en el empleo, el capital la saca a flote, como siempre, y a ello se dedica Marx a desmontarla en este párrafo. Vamos a comenzar la lectura. Jorge, si tienes el texto, comienzas tú, por favor. 6. La teoría de la compensación respecto a los obreros desplazados por las maquinarias. Toda una serie de economistas burgueses como James Mill, McCulloch, Torrent, Senior, John Stuart Mill, etc., sostienen que la maquinaria que desplaza a obreros libera siempre al mismo tiempo y de manera necesaria el capital adecuado para la ocupación de los mismos e idénticos obreros. Supongamos que un capitalista, por ejemplo, emplee 100 obreros en una manufactura de papel de empapelar, a razón de 30 libras anuales por obrero. El capital variable, desembolsado anualmente por él, ascenderá pues a 3.000 libras. Digamos que despide a 50 obreros y ocupa a los 50 restantes con una maquinaria que le cuesta 1.500 libras. Para simplificar, hagamos abstracción de locales, carbón, etc. Supongamos además que la materia prima consumida anualmente cueste siempre 3.000 libras. ¿Se libera algún capital gracias a la metamorfosis? En el sistema industrial anterior, la suma global desembolsada, 6.000 libras, se componía de una mitad de capital constante y de una mitad de capital variable. Consta que ahora de 4.500 libras, 3.000 para materia prima y 1.500 en maquinaria, en capital constante. Y de 1.500 libras de capital variable. En vez de la mitad, el capital variable, o invertido en fuerza de trabajo viva, constituye únicamente un cuarto de aquel capital global. Una vez la liberación, encontramos aquí la sujeción de capital bajo una forma en la que cesa de intercambiarse por fuerza de trabajo. Esto es transformación de capital variable en capital constante.
Es decir, nos dice Marx, cuando yo sustituyo la mano de obra por maquinaria, lo que estoy sustituyendo es una parte del capital variable en capital constante. Eso dentro del proceso productivo en el que se ha producido la transformación. Continúa, Jorge, hasta el siguiente punto. Si las demás circunstancias se mantienen incambiadas... Si las demás circunstancias se mantienen incambiadas, el capital de 6.000 libras ya no podrá ocupar nunca más de 50 obreros. Con cada mejora introducida a la maquinaria, ese capital ocupará menos obreros. Si la maquinaria recién introducida cuesta menos que la suma de la fuerza de trabajo y herramientas de trabajo desplazados por ella. Por ejemplo, solo 1.000 libras en vez de 1.500. En capital variable de 1.000 se convertirá en constante o quedará ligado, mientras que se liberará un capital de 500 libras. Este último suponiendo que se mantenga igual al salario anual, constituirá un fondo de ocupación para unos 16 obreros, cuando los despedidos son 50, y en realidad... Aquí tenemos, fíjate Jorge, ¿no? Nos dice, cuando yo he sustituido la mano de obra por el capital, cuando he sustituido la mano de obra por la maquinaria, me he cargado a 50 obreros, ¿no? He eliminado la mitad de la mano de obra y la he sustituido por una maquinaria. Sí. Con ese capital, ¿yo puedo volver a contratar los 50 obreros que despedí? No. 16. No, de ninguna manera. Es decir, ahora voy a poder contratar, con ese dinero solamente puedo hacer frente a mucho menos cantidad de obreros que antes, dentro del proceso productivo en el que se produjo esta transformación. Termina el párrafo, Jorge. Sí. Este último, suponiendo que se mantenga igual, el salario anual constituirá un fondo de ocupación para unos 16 obreros, cuando los despedidos son 50, y que en realidad para muchos menos de 16 obreros, ya que en su transformación en capital, las 500 libras tienen en parte que convertirse en un nuevo capital constante, y por tanto solo es posible convertirlos parcialmente en fuerza de trabajo. Es decir, yo no puedo con ese dinero volver a contratar gente, por la sencilla razón de que a esa gente hay que darle materia prima y maquinaria para que pueda trabajar, ¿vale? Con lo cual, una parte de ese capital tendré que dedicarlo a capital constante. Gracias, Jorge. Monse, lee por favor la nota A. En la tercera y cuarta ediciones se intercala aquí el siguiente párrafo. Con todo, si supusiéramos además que la construcción de la nueva maquinaria significa ocupación para un número mayor de mecánicos, ¿constituiría ello una compensación para los productores de papel y de empapelar lanzados a la calle? En el mejor paradoja, de los... ¿no? Fíjate una cosa, Monse. Nos dice en la tercera y cuarta edición, que ya sabéis que aquí es Engel el que está haciendo la nota, ¿no? Nos dice, ¿qué pasa? ¿Para fabricar la máquina no hizo falta gente? Sí, para fabricar la máquina también hizo falta gente, ¿no? Es decir, podríamos decir, bueno, pero es que los obreros que desplazan la máquina fueron contratados previamente, entre comillas, ¿no? Aunque fueran otros obreros, para fabricar la maquinaria. Pero aquí hay dos cosas. Uno, los obreros utilizados para la construcción de la máquina son bastantes menos que los que desplazan la máquina. Y dos, los obreros contratados para la producción de la máquina son contratados para producir la máquina una vez, mientras que la máquina va a desplazar obreros durante todo el tiempo de su vida útil. ¿Vale? Continúa, Monse. En el mejor de los casos, la construcción de esas máquinas ocupa menos obreros que los que desplaza su utilización. La suma de las 1.500 libras, que solo representaba el salario de los papeleros despedidos, representa ahora lo siguiente, bajo la figura de maquinaria. 1. El valor de los medios de producción requerido para construirlas. 2. El salario de los mecánicos que la producen.
3. El plusvalor que recae en el patrón de estos. Además, una vez construida, la máquina no necesita ser renovada hasta su muerte. Por tanto, para que la cantidad adicional de mecánicos esté ocupada de manera duradera, un fabricante de papel de empapelar tras otro habrá de desplazar por máquinas a sus obreros. Continúa arriba, Monse. En realidad, aquellos apologistas no se refieren a esta clase de liberación de capital. Se refieren a los medios de subsistencia de los obreros liberados. No puede negarse que la maquinaria, por ejemplo, en el caso aducido más arriba, no solo libera a 50 obreros y los convierte en esa manera en disponibles, sino que a la vez anula su conexión con medios de subsistencia por un valor de 1.500 libras, liberando así esos medios de subsistencia. Detente un momento. Reflexionad sobre lo grotesco de lo que estáis leyendo, ¿vale? Nos dice el autor, la maquinaria no libera propiamente capital. La maquinaria libera medios de subsistencia. Cuando yo echo a la calle 50 obreros, separo al obrero de los artículos que consumen. Esos obreros podían consumir porque estaban cobrando un salario. En el momento en el que son echados a la calle, la comida, los bienes que esos obreros consumían gastando su salario, ya no lo pueden consumir. Esos bienes, ese fondo de subsistencia, queda separado de esos 50 obreros y queda a disposición del capital. Queda a disposición del capital para ser utilizado o bien en el consumo de otros obreros que le sean más productivos o bien para los fines que le sean propios como capital. Continúa, Monse. El hecho simple y en modo alguno novedoso de que la maquinaria libera de medios de subsistencia a los obreros se formula en términos económicos, diciendo que la maquinaria libera medios de subsistencia para el obrero o convierte esos medios en capital para su empleo. Como vemos, todo depende del modo de expresión. Es lícito atenuar con palabras el mal. Podemos endulzar con palabras, ¿no?, el asunto, es decir, no, la máquina libera capital. No, la máquina no libera capital. La máquina separa a los trabajadores de sus medios de subsistencia. ¿Vale? Continúa la lectura, Nani. No, pero por favor, la nota que tienes abajo, Nani. Sí. Conforme a esta teoría, los medios de subsistencia por valor de los 1.500 libras eran un capital valorizado por los 50 obreros productores de papel pintado despedidos. Ese capital, en consecuencia, queda sin ocupación, no bien los 50 comienzan sus vacaciones y no descansan ni reposan hasta encontrar una nueva inversión en la cual los mencionados 50 puedan de nuevo consumirlo productivamente. Tarde o temprano, pues, el capital y los obreros tienen que reencontrarse y es entonces cuando ocurre la compensación. Los padecimientos de los obreros desplazados por la maquinaria son tan perecederos, pues, como la riqueza de este mundo. Continúa arriba, Nani. Los medios de subsistencia, por un monto de las 1.500 libras, nunca se enfrentaban como capital con los obreros despedidos. Las que se contraponían a ellos como capital eran las 1.500 libras, ahora convertidas en maquinaria. Consideradas más de cerca, aquellas 1.500 libras solo representaban una parte de los papeles de empapelar producidos anualmente. Perdón, es que creo que estaba Marta y he mirado, ya me he perdido, un momentito. No te preocupes.
Sí, decíamos, considerado más de cerca aquellas 1500 consideradas libras. más de cerca, aquellas 1500 solo representaban una parte de los papeles de empapelar producidos anualmente por los 50 obreros despedidos, parte que su empleador les entregaba como salario, bajo la forma de dinero en vez de en especie. Con los papeles. El empleador le podría haber entregado al trabajador el salchichón, la harina, el pan, ¿verdad? Como pago, pero no hace eso porque el empleador no tiene salchichón, harina y pan en el almacén. Lo que hace es le entrega unos papelitos pintados, qué paradoja que este señor se dedica a fabricar papeles pintados, pues le entrega otros papelitos pintados con los que él va a la tienda a canjearlo por el salchichón, la harina y el pan que va a consumir. ¿Vale? Continúan. Con los papeles pintados, convertidos en 1500 libras, compraban medios de subsistencia por el mismo importe. Estos, por ende, existían para ellos, no como capital, sino como mercancías, y ellos mismos no existían como asalariados para esas mercancías, sino como compradores. Esto es importante. La relación de los obreros con esas 1500 libras no es una relación capitalista. Los obreros con esas 1500 libras no hacen negocio. Los obreros con esas 1500 libras compran lo que necesitan para comer. Transforman las 1500 libras en valores de uso. Cuando yo separo a los obreros de esas 1500 libras, esas 1500 libras dejan de ser gastadas en valores de uso para transformarse en capital. Cuando el empresario se mete en el bolsillo las 1500 libras que se ha ahorrado del salario de los 50 trabajadores, no se mete en el bolsillo esas 1500 libras para comerse gambas. Alguna se comerá, ¿vale? Porque sabéis que los negocios hay que festejarlos, ¿vale? Alguna se comerá. Pero el uso que le va a dar el empresario principalmente a ese dinero es reinvertirlo en forma de capital. Y reinvertirlo en forma de capital para que le genere plusvalor. Perdón, es decir, comprar más maquinaria. Comprar más maquinaria, pagar a algunos obreros y poder extraerles un beneficio en forma de trabajo en pago. ¿Vale? De donde estas 1500 libras han cambiado de función. Adelante, Nani. Las circunstancias de que la maquinaria se haya liberado de los medios de compra transforma a esos obreros de compradores en no compradores. Demanda reducida para aquellas mercancías, pues, voilà, eso es todo. Si esa demanda reducida no se compensa de otra parte con una demanda aumentada, baja el precio de mercado de las mercancías. Si esta situación se prolonga y adquiere mayor amplitud, se operará un desplazamiento de los obreros ocupados en la producción de aquellas mercancías. Fíjate lo que nos está diciendo Nani. Las consecuencias de este desplazamiento de la maquinaria son tremendas y operan como un efecto dominó. Yo saqué 50 obreros de la fábrica que ya no van a volver a trabajar, por ejemplo. O por lo menos durante un tiempo no van a volver a trabajar. Cuando separé a los obreros de sus salarios, ese dinero, cuando se vuelva a invertir, no se invertirá en forma de salarios. Se invertirá solo una parte en forma de salarios. La otra no. Y ni te digo si se invierte en fondos de inversión o en capital financiero. Cuando yo he separado a los trabajadores de ese salario, he impedido que esos trabajadores consuman los medios de subsistencia que ellos estaban consumiendo de forma regular. De donde los productores de esas mercancías que estos obreros consumían se van a encontrar con que hay mercancías que no pueden vender.
porque no hay obreros que las compren. El capitalismo en su conjunto necesita que la gente pueda comprar, ¿vale? Para que las mercancías puedan fluir. Si yo mando al desempleo una masa muy importante de trabajadores, habrá una masa equivalente de mercancías que no van a encontrar comprador. Y como no encontrarán comprador, no se podrán vender. Y al no poderse vender, perderán su valor, perderán su precio en el mercado e inclusive, lo mismo, tienen que cerrar empresas y tienen que ir otro montón de trabajadores a la calle en otro montón de sectores que no tenían nada que ver, en principio, con el sector que había generado el desplazamiento de mano de obra por la maquinaria. Continúa, Nani. Pero perdón, Jorge, pero fíjate que esto que tú estás diciendo, esto la mayoría de las personas no lo tenemos claro, o en general no se tiene claro. Porque efectivamente, como no ocurre tan drásticamente como tú explicas, sino que el capital siempre tiene, no sé, la inteligencia o como se le quiera llamar, de sí, que cierren empresas, pero no todas. Siempre Claro. tenerte, que estés en el mercado disponible para siempre. Entonces, esto no se ve, esto no se lo está viendo claro. El funcionamiento del mercado no le permite a la víctima conectar las causas con los efectos. Exacto. No lo ve. Es decir, él sufre una situación, pero es muy difícil para la víctima poder conectar las múltiples causas que han generado el efecto que en él ha recaído como desempleo. Pero lo más preocupante es que hay un 98,98% de víctimas. Sí, sí, claro. Y hoy, por ejemplo, estamos pagando las fiestas de hace 15 o 20 años. Exacto. Ese es el problema, ¿no? No siempre los cambios son tan drásticos. Cuando los cambios son muy drásticos, el capital se asusta. Y entonces sale un presidente francés a decir muy serio que hay que refundar el capitalismo, ¿no? Cuando los cambios son muy drásticos, se le mete el miedo en el cuerpo a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente puede salir enfurecida a la calle y empezar a pegarle patadas a todo, claro, evidentemente. Mientras que cuando los cambios son relativamente lentos a lo largo de varios años y además en distintos países, siempre le podemos echar la culpa a un ruso, a un chino, a un árabe, a algún sudamericano, a algún africano, ¿no? Así siempre, mientras le podamos ir echando la culpa a otros y que la cosa se vaya ajustando progresivamente, el capitalismo sobrevive a costa del sufrimiento de la gran masa de la población que no es capaz de atar causas y efectos, no tiene la información, no tiene los recursos para poder hacerlo, ni el tiempo vital. Cuando los cambios son en 3 meses, como la subida de la luz de los últimos 3 meses, pues todo el mundo lo ve. Pero cuando los cambios vienen a lo largo de 10 años, es muy difícil que de una generación a otra todo el mundo, algunos sí lo pueden ver, algunas personas sí, pero es muy difícil que la gran masa de la población, sobre todo cuando está siendo manipulada sistemáticamente por los medios de ideología y de desinformación, puedan ver las causas y los efectos de lo que están sufriendo, ¿no? Continúa, Nani. La circunstancia de que la maquinaria se haya liberado de los medios de compra transforma a esos obreros de compradores en no compradores. Demanda reducida para aquellas mercancías, pues eso es todo. Si esa demanda reducida no se compensa de otra parte con una demanda aumentada, baja el precio de mercado de las mercancías. Si esa situación se prolonga y adquiere mayor amplitud, se operará un desplazamiento de los obreros ocupados en la producción de aquellas mercancías. Una parte del capital que antes producía medios de subsistencia imprescindible, se producirá ahora bajo otra forma. Al bajar los precios de mercado y desplazarse el capital, también los obreros ocupados en la producción de los medios de subsistencia necesarios se verán liberados de una parte de su salario.
Gracias, Nani. Juan, continúa tú. Por tanto, en vez de demostrar que la maquinaria, al liberar de los medios de subsistencia a los obreros, convierte al mismo tiempo a aquellos en capital para emplear a estos, lo que demuestra el señor apologista con su incuestionable ley de la oferta y la demanda es a la inversa, que la maquinaria arroja obreros a la calle no solo en el ramo de la producción en el que se introduce, sino también en aquellos en los que no se introduce. la maquinaria, nos dice, no solamente desplaza, arroja a la calle a los obreros donde la maquinaria se introduce, sino también en todos aquellos que en forma de dominó se ven afectados por esta expulsión de los trabajadores a la calle. ¿Vale? Continúa, Juan. Además de la buena intención de encubrir las cosas, lo que sirve de fundamento a la absurda teoría de la compensación es, primero, que la maquinaria libera fuerza de trabajo antes sujeta y que, en caso de que un capital suplementario pugne por encontrar colocación, aquella pone a disposición del mismo, junto a la fuerza de trabajo disponible y al mismo tiempo los medios de subsistencia que se han convertido en disponibles. Pero la maquinaria no solo desplaza a los obreros que se han vuelto supernumerarios, sino a la vez a esa nueva corriente humana que suministra a cada ramo de la industria el contingente necesario para reemplazar las bajas y crecer de manera regular. Se distribuye nuevamente este capital sustitutivo al que absorbe otros ramos del trabajo, mientras que las víctimas originarias languidecen y sucumben en su mayor parte durante el periodo de transición. Además, su esfuerzo de trabajo se ha vuelto tan unilateral por la división del trabajo que solo encuentran acceso a unos pocos ramos laborales inferiores y, por tanto, constantemente saturados. Gracias, Juan. Repito, pero la maquinaria no solo desplaza a los obreros que se han vuelto supernumerarios, que se han vuelto excedentes, sino a la vez también desplaza a esa nueva corriente humana que suministra a cada ramo de la industria el contingente necesario para reemplazar las bajas y crecer de manera regular. No solamente se queda desplazado el obrero, se queda desplazada su familia. Se queda desplazada toda la gente que depende de ese salario, incluyendo los gremios que se alimentaban de los salarios que estas personas tenían que gastar. Se distribuye, dice nuevamente, este personal sustitutivo al que absorben otros ramos de trabajo, mientras que las víctimas originarias languidecen y sucumben en su mayor parte durante el periodo de transición. La mayor parte de la gente que ha sido desplazada no vuelve a encontrar trabajo y si lo encuentra degradado, pauperizado, en condiciones indignas, muy inferiores a las anteriores. Dice, además, su fuerza de trabajo se ha vuelto tan unilateral por la división del trabajo, una persona que se ha tirado 15 años haciendo un oficio, ¿no? Ahora le dicen que ese oficio ya está caduco, que ahora se tiene que dedicar a otra cosa. Te tienes que formar, muchacho, te tienes que formar, muchacha, ¿no? Sí. ¿En qué me voy a formar? No, en las nuevas tecnologías, tienes que tener visión de futuro. Yo tengo que tener visión de futuro. Que lo único que he hecho es trabajar como un burro, como una burra en la fábrica. Su fuerza de trabajo se ha vuelto tan unilateral por la división del trabajo que solo encuentran acceso a unos pocos ramos laborales inferiores y, por tanto, constantemente saturados. Y así vemos al personal desplazado por los cambios tecnológicos, los vemos intentando sobrevivir, compitiendo a pecho descubierto y puñal entre los dientes con todo el otro montón de chavales y de desgraciados pauperizados, tratando de sobrevivir todos, compitiendo por puestos de trabajo cada vez peor remunerados y menos cualificados. Jorge,
Que Sí. lo que yo creo es que esta frase está actualmente actualizada, muy actual. Se puede observar que se repite el proceso. Claro. Con más evidencia porque se constata que se ha superespecializado los trabajos y entonces es más evidente que puede ocurrir. Lee por favor la nota A. Los hechos reales, disfrazados por el optimismo económico, son estos. A los obreros desplazados por la maquinaria se los arroja del taller al mercado de trabajo, donde aumentan el número de las fuerzas de trabajo ya disponibles para la explotación capitalista. Este efecto de la maquinaria, al que se nos presenta aquí como una compensación para la clase obrera, es para los obreros, al contrario, el peor de los flagelos, tal como habremos de ver en la sección séptima. Baste aquí con decir lo siguiente. Los obreros expulsados de un ramo de la industria pueden, sin duda, buscar ocupación en otro ramo. Si la encuentran y se restablece el vínculo entre ellos y los medios de subsistencia liberados junto a ellos, esto ocurrirá por medio de un capital nuevo, suplementario que pugna por encontrar colocación, pero de modo alguno por medio del capital que ya funcionaba con anterioridad y que ahora está transformado en maquinaria. E incluso entonces, qué miserias sus perspectivas. Mutilados por la división del trabajo, estos pobres diablos valen tan poco fuera de su viejo círculo de trabajo que solo pueden tener acceso a unos pocos ramos laborales inferiores y por tanto siempre saturados y mal retribuidos. Por lo demás, todo ramo industrial atrae año tras año una nueva corriente humana que le proporciona el contingente necesario para reemplazar las bajas y crecer de manera regular. No bien la maquinaria libera una parte de los obreros ocupados, hasta entonces en determinado ramo industrial se distribuye también el personal sustitutivo, al que absorben otros ramos de trabajo, mientras que las víctimas originarias languidecen y sucumben en su mayor parte durante el periodo de transición. Esto ya lo hemos leído arriba. Gracias, Juan. Bueno. Julián, continúa tú. Pero en segundo término, el micro, Julián. ¿Vale? ¿Me oís? Sí, adelante. Pero en segundo término, es un hecho indudable que la maquinaria no es responsable en sí de que a los obreros se los libere de los medios de subsistencia. Libere entre cometas, ¿eh? Sí. Abarata y acrecienta el producto en el ramo del que se apodera y en un primer momento deja inalterada la masa de medios de subsistencia producida en otros ramos de la industria. Después de su introducción, pues, la sociedad dispone de tantos o más medios de subsistencia que antes para los obreros desplazados, sin hablar de la enorme parte del producto anual que dilapidan los que no trabajan. Es importante este párrafo para no acusar a la máquina y a la tecnología de todos los males que nos ocurren. Nos dice Marx, en segundo término, es un hecho indudable que la maquinaria no es responsable, sí, la máquina no tiene responsabilidad de que a los obreros se les libere de los medios de subsistencia. Es la máquina utilizada de forma capitalista la que libera a los obreros de los medios de subsistencia. Porque la máquina utilizada de otra manera, lo que liberaría es el tiempo libre, el tiempo disponible de esos trabajadores para enriquecer su vida o para enriquecer la comunidad. Es el uso capitalista de la maquinaria el que está generando estos efectos perversos. Dice, abarata la maquinaria, abarata y acrecienta la cantidad de producto en el ramo del que se apodera y en un primer momento deja inalterada la masa de medios de subsistencia producida en otros ramos de la industria. Esos medios de subsistencia podrían servir pues, para una mejor vida, por ejemplo, ¿no?
Y es aquí donde estriba la gracia de la apologética capitalista. Las contradicciones y antagonismos inseparables del empleo capitalista de la maquinaria no existen, ya que no provienen de la maquinaria misma, sino de su utilización capitalista. Por tanto, como considerada en sí, la maquinaria abrevia el tiempo de trabajo, mientras que utilizada por los capitalistas lo prolonga, como en sí facilita el trabajo, pero empleada por los capitalistas aumenta su intensidad, como en sí es una victoria del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, pero empleada por los capitalistas impone al hombre el yugo de las fuerzas naturales. Como en sí aumenta la riqueza del productor, pero cuando la emplean los capitalistas lo pauperiza, etc., el economista burgués declara simplemente que el examen en sí de la maquinaria demuestra de manera concluyente que todas estas contradicciones ostensibles son mera apariencia de la realidad ordinaria, pero que en sí y por tanto también en la teoría no existen. La gente no se pauperiza, la gente no va al paro, la infancia no sufre por falta de alimentación en los primeros 5 años de vida, la gente no trabaja hasta la extenuación, y todas esas cosas ocurren porque la gente no sabe vivir, la gente no sabe ser feliz, necesitan coaching los trabajadores, ¿no? Porque no saben hacer las cosas. La maquinaria no tiene la culpa de estas cosas y por supuesto el capitalista tampoco, ¿vale? Si el capitalista haber estudiado. Haber estudiado. Pero Jorge, Adelante, una cosa. Pepa. A ver, perdona, es que estoy muy afónica. Por ejemplo, esto de el uso de la maquinaria de otra forma, o sea, ¿cómo se podría hacer? Porque vamos a imaginar que en una empresa o en una pequeña empresa, en una oficina, se pone una máquina de fotocopiar, con lo cual, claro, no hace falta que tengas 2 o 3 empleados para estar redactando y haciendo documentación, con que tengas uno y se fotocopia, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a una persona? O sea, a ver, es que no sé si... Tú te das cuenta de lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Yo estoy en plan capitalista. Es que tú sola has dado el problema y la respuesta. Sí. Resulta que llega la fotocopiadora y ahora con una sola persona hacemos el trabajo que antes hacíamos con 3. Con 3. ¿Y por qué en vez de trabajar 12 horas la persona que se queda no trabajan 4 horas cada una de ellas? Claro, eso sería una solución. El tema es que al reducir la jornada, claro, el empresario o la empresaria no va a querer pagar un sueldo. Siempre te va a decir, oye, yo he invertido en una máquina, esta es mi empresa y claro, yo voy a ganar dinero. Entonces, es un poco complicado. Sí, pero ya ves que el problema, que la culpa no la tiene la fotocopiadora. No, por supuesto que la fotocopiadora no la entiende, pero también entiendo que la máquina, claro, como progreso... Sí. Es que si no, no inventaríamos nada. Quien dice la fotocopiadora, dice la aspiradora o un satélite o ¿Puedo contestar yo? O un gotero para el hospital, no sé, es que yo me estoy un poco... Pero Pepa, no se trata de la máquina, sino de quién es el dueño de la máquina. La intención de capitalista. ¿Quién se lleva el beneficio del trabajo de la máquina? No. Sí, claro, pero a la hora de tú explicar esto... Fíjate, Pepa, si estamos con el cerebro carcomido por el capitalismo, que es que me gusta porque estás diciendo todas las frases del sentido común de nuestra época, ¿no? Es decir, hombre, es que claro, es que no habría progreso, dices, ¿no? Es decir, es que no habría progreso, si no hay beneficio, no hay progreso. Y acabamos de estudiar
que el capitalismo nace a finales del siglo XVIII. Y la pregunta es, oye, ¿y durante los 100.000 años anteriores de humanidad no hubo ningún progreso? Sí. Sí. ¿No? Resulta que solo puede haber progreso bajo la forma de explotación de mano de obra asalariada del capitalismo. ¿Sí? No hay No, ninguna otra no, manera de sí. entender el progreso. Sí, yo lo digo, a ver, yo no soy capitalista, No, ya pero lo lo sé, digo, estoy bromeando. Estoy bromeando. pero lo digo porque a veces me cuesta un poco, es verdad, cuando a lo mejor, pues por ejemplo, tengo amistades que han pasado pues también de un empleo, los despidieron o las despidieron y se han hecho autónomos o autónomas. Entonces veo las dificultades, no tiene nada que ver con el gran capital, las multinacionales, a esa gente que vive pagando, bueno, que muchas veces mal vive. ¿Cómo le explicas tú que cuando te dice, oye, me he comprado una fotocopiadora y me viene genial porque no llegaba a fin de mes, o te pago esto, o la furgoneta? Es difícil porque entiendes un lado No, pero que está y muy bien, Pepa. Esa fotocopiadora a tu amigo autónomo le ha permitido desarrollar más trabajo en menos tiempo. ¿Vale? Y si no hubiera comprado la fotocopiadora, habría tenido que contratar un empleado que seguramente los ingresos que tiene por su negocio no se lo podría permitir. ¿Vale? no, y te hablo de gente que no está viviendo en plan de que tiene un velero, sino que paga su hipoteca, claro, gente que se come, y si va una autoexplota. vez al mes al cine, gracias. Claro. Pero llamarle capitalista a tu amigo es un No, no es un exceso poético. no. Es una persona autónoma, pero que a veces los escuchas y es verdad que les cuesta llegar a final de mes, que tienen muchos problemas y entiendes Claro, la queja. Y a mí me cuesta, claro, totalmente. el Lo que cómo nos dice enfocar Marx, eso. Pepa, lo que nos dice Marx es que la máquina en manos del productor le ahorra trabajo y le mejora su vida. La máquina en manos del capitalista expropia el trabajo ajeno y lo explota hasta la extenuación. El problema no es la máquina, es quién. No, ya sé. Jorge, yo tengo una pregunta capitalista, bien burguesa, bien... Si no hubiese habido beneficio, ¿no? Estos beneficios que se llevan el sector burgués, ¿hubiéramos llegado al conocimiento tan rápido? ¿Sí? Como por ejemplo, y ahí sí, me corro del burgués, de la pregunta burgués, que una máquina puede, que una persona pueda trabajar 6 horas nada más. ¿Hubiésemos llegado, si no hubiésemos habido tanta desacumulación, tanta explotación, hubiéramos llegado a que una máquina, una impresora, ¿sí? Y seguimos el caso el ejemplo de Pepa, haga en 12 horas, 10 horas, 8 horas de trabajo, lo mismo que harían 3 personas, apretás un botón, esperás que salga, mientras tanto estás haciendo... No sé si hubiésemos llegado también. Eso, no digo que es un mérito, ¿no? Pero me parece que estaríamos en una sociedad mucho menos avanzada si no hubiese estado primando esto del egoísmo. Totalmente. Porque esa es la pregunta, me parece más importante desde mi punto de vista. La respuesta a eso la tienes en el Manifiesto Comunista. Si leéis el primer capítulo del Manifiesto Comunista, le echáis un vistazo, que además merece mucho la pena estas vacaciones, que le pegáis un repaso al manifiesto. Sí, él habla de cómo en 50 años el capitalismo hizo más que todos los sistemas anteriores previos, que es tremendo lo que hace, ¿no? Él lo pinta así, catastrófico. Es tanto lo que hace que termina siendo catastrófico, ¿no? Pero por la desigualdad también ha hecho más que en ningún momento anterior, ¿no? No, pero estamos hablando del progreso, de todas las invenciones. El progreso de algunos. No, estamos hablando de la innovación, ¿sí? Estamos hablando de la innovación, de la las innovación cosas tecnológica que ha hecho la burguesía a través del modo capitalista de producción no tiene parangón en la historia de la humanidad. Eso es una realidad. Eso es exacto, sí. Eso es una realidad. Y no habría teléfonos móviles, ni habría satélite, ni habría energía atómica, ni habría, yo qué sé,
Bueno, pues, no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, pero presumiblemente no lo habría, ¿vale? Presumiblemente... Pero también ha habido mucha investigación en la Unión Soviética y muchas cosas que han servido para que las aproveche el capitalismo y funcionaban con otro sistema. Sí, sí, Paco, pero después de que el capitalismo se puso en marcha. El socialismo de la Unión Soviética vino 100 años después Sí, claro. de que el capitalismo ya campara a sus anchas por todo el planeta. Y además el socialismo se vio ante la necesidad de competir en ese terreno con el capitalismo. Pero además tenía el modelo del capitalismo. Quiere decir que la inercia con la que funcionó fue con la misma del capitalismo. Claro, la pregunta que hace Jorge es muy pertinente porque él dice, vamos a ver, si no hubiera habido revolución en el modo de producción capitalista, si la burguesía no hubiera acabado con el feudalismo a finales del siglo XVIII, ¿tendríamos el mundo que tenemos hoy? Radicalmente no. De ninguna manera tendríamos el desarrollo tecnológico que tenemos hoy. Los avances, ¿vale? Evidentemente esos avances se produjeron al altísimo precio de la explotación, el sufrimiento, la muerte, el exterminio, el sojuzgamiento, el colonialismo, el imperialismo, las guerras mundiales. Sí, pero no nos engañemos, la industria de guerra es un gran es el gran motor del capitalismo en Estados Unidos. ¿No? Y claro, y del cambio tecnológico, ¿no? La industria de guerra es un enorme motor, ¿no? del cambio tecnológico. Eso no quiere decir que deseemos la guerra ni la industria de guerra. La cuestión es, si no hubiera habido todo eso, ¿podríamos tener hoy, por ejemplo, satélites o podríamos tener esta conversación que tenemos en este momento por Zoom? Pues me temo que no. ¿Vale? Creo que no hay que ser muy pesimista para ser conscientes de que no accederíamos a lo que tenemos sin eso. Pero eso no nos exime de responsabilidad con respecto a la crítica de lo que hay, ni nos exime de responsabilidad con respecto al uso que vamos a hacer hoy de lo que ya tenemos. Pongo un ejemplo. Inventado el cuchillo sirve para cortar la carne y también sirve para asesinar a tu vecino, ¿verdad? El cuchillo no es responsable del uso que tú le estás dando. La cuestión entonces es que puede venir el moralista de la tribu y decir, no, tiremos todos los cuchillos al río, ¿no? Desprendámonos de todos los cuchillos porque los cuchillos son malos y nos traen todas las guerras entre nosotros y los asesinatos. No, hombre, no. Entre otras cosas, porque el conocimiento es como, esto la Biblia lo explica muy bien, con su metáfora del árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Una vez que el conocimiento lo tenemos, no hay marcha atrás. No te puedes desprender de él. No es verdad eso de que hay que poner límite a la genética o hay que poner límite a la energía atómica porque si no va a traer la destrucción. No, vamos a ver. Podrás discutir cómo lo vamos a utilizar. Pero una vez que el conocimiento está, eso es público. Eso es público. Y si no lo usan los buenos, lo usarán los malos. Lo único que estamos discutiendo en política es si los buenos están dispuestos a utilizar de forma positiva, productiva para la humanidad los conocimientos que tenemos, y si somos capaces de poner freno a los malos en la utilización de ese conocimiento. Exacto. Pero no hay más. El ejemplo de Pepa sigue sirviendo. Claro. Tenemos la fotocopiadora de última generación. ¿Qué haces?
¿sí? Olvídate que existe la sociedad del lucro. Vos, ahora, nosotros, todos los que estamos acá, ¿qué hacemos? Estamos 6 horas y después viene otro, y después el que hizo las 6 horas se va a un seminario, se va a la casa, se va a plantar, no sé, árboles para que las empresas que desmontan y no sé. Ahí sí, obviamente, se tiene que terminar la sociedad del lucro, pero la pregunta mía es, ¿hubiéramos llegado? Evidentemente vos diste la respuesta, no, pero sí, ahora, con esta mentalidad, podríamos terminar con la sociedad del lucro y de acá para adelante seguir inventando para que la sociedad siga avanzando en conocimientos, ¿no? Inclusive, Jorge, quiero hacer un matiz al respecto. Cuando hablamos de la fotocopiadora, hablamos de algo que parece muy inane, como un gatito, ¿no? Es decir, es un gatito que está ahí, pues es la fotocopiadora. Es algo nimio, sí. Sí, algo nimio, pero a lo mejor hay componentes que tiene esa fotocopiadora que fueron obtenidos gracias al exterminio de una población o al trabajo esclavo infantil o al imperialismo, a las guerras en África. Y entonces creo que como sociedad a lo mejor pues, es pertinente que nos hagamos la pregunta de si realmente la fotocopiadora vale lo que estamos pagando por ella. Porque la fotocopiadora la compramos y nos ahorra trabajo porque la compramos a un precio determinado. Pero si a lo mejor pagáramos cada componente que tiene la fotocopiadora al precio que toca, para que no hubiera explotación, ni imperialismo, ni infanticidio, ni maltrato animal, ni maltrato al medio ambiente, a lo mejor resulta que la fotocopiadora vale un capital muy serio, ¿eh? Entonces, digamos, el cambio tecnológico es importante, pero creo que nosotros como sociedad también tenemos la responsabilidad de preguntarnos primero sobre cuáles son los valores de uso necesarios que deben ser producidos para el bienestar de la gente y a qué coste humano y social se van a producir esos valores de uso. Porque si resulta que para obtener determinados componentes tenemos que tener un ejército imperialista machacando a terceros países para extraer sus materias primas, pues hombre, a lo mejor muy ético no es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todo eso el capitalismo no se lo plantea. El éxito, el gran éxito capitalista es que nadie pregunta de dónde viene el tungsteno, todos estos componentes de minerales raros, ¿no? Nadie pregunta de dónde viene todo eso. La palabra ética yo creo que aquí no interviene para nada. No, claro, no interviene en absoluto, ¿no? Para nada. Además es que nos estamos cargando, el capitalismo se está cargando el planeta. Claro. Entonces, la cuestión es, la pregunta una destrucción que, bueno, dentro de nada va a ser incompatible con el capitalismo y con los humanos, ¿no? Claro. Entonces la pregunta de Jorge es, dice, ¿habríamos llegado a donde estamos sin ello? No, de ninguna manera, radicalmente no. Pero la cuestión es necesario seguir en la misma senda? Bueno, pues los que estamos aquí creemos que no, ¿vale? Que esto hay que reorientarlo de otra manera, sin renunciar a los logros que se tuvieron, entre otras cosas, para honrar las víctimas que costó esos logros, ¿vale? Pero desde luego reorientando completamente la producción y la distribución para disminuir en todo lo posible el mal y el daño que hacemos a nuestros compatriotas, nuestros congéneres y el medio ambiente. Con ello se ahorra todo quebradero adicional de cabeza y por añadidura achaca a su adversario la tontería de no combatir el empleo capitalista de la maquinaria, sino la maquinaria misma. O sea, lo que tú decías, ¿no? Que el cuchillo... El cuchillo no es el puesto que todo producto de las máquinas, una vara de tejido hecha a máquina, por ejemplo, es más barato que el producto manual del mismo tipo desplazado por él,
Se sigue de ello esta ley absoluta. Si la cantidad total del artículo producido a máquina es igual a la cantidad total del artículo de producción artesanal o manufacturera al que sustituye, habrá de disminuir la suma total del trabajo empleado. El aumento de trabajo requerido por la producción del medio de trabajo mismo, de la maquinaria, del carbón, etc., tendrá necesariamente que ser menor que la reducción de trabajo debida al empleo de la maquinaria. El producto de la máquina, en caso contrario, sería tan o más caro que el producto hecho a mano. Alfonso, por favor. Sí. Al extenderse la industria maquinizada en un ramo de la industria, pues, al principio aumenta la producción en los otros ramos que le proporcionan sus medios de producción. ¿Hasta qué punto esto hará que aumente la masa de obreros ocupados? Es algo que depende, si están dadas la extensión de la jornada laboral y la intensidad del trabajo, de la composición del capital empleado, esto es, de la proporción entre sus componentes constante y variable. Esta proporción, a su vez, varía considerablemente según la amplitud con que la maquinaria se haya apoderado o se apodere de esas industrias. El número de los hombres condenados a trabajar en las minas de carbón y de metales creció de manera enorme con el progreso del sistema maquinista inglés, aunque ese aumento se ha enlentecido en los últimos decenios debido al uso de nueva maquinaria en la minería. Una nueva especie de obreros surge a la vida con la máquina, sus productores. Sabemos ya que la industria maquinizada se apodera de este ramo mismo de la producción en escala cada vez más masiva. En lo que se refiere, además, a la materia prima, no cabe duda alguna, por ejemplo, de que el avance arrollador de la hilandería algodonera no solo hizo crecer como planta de invernadero el cultivo del algodón en los Estados Unidos y con ese cultivo la trata de africanos, sino que a la vez convirtió la cría de esclavos en el principal negocio de los llamados estados esclavistas limítrofes. Detente un momentito, Alfonso. Nos dice Marx, dice, cuando aumenta la producción de hierro, por ejemplo, para hacer los ferrocarriles, ¿no? Lógicamente aumenta la minería del metal y aumenta la producción del carbón, ¿no? Faltaría más. Pero además aumenta una nueva clase de productores, que son los productores de las mismas máquinas que estamos fabricando. Pero también hay efectos muy dramáticos, como es, por ejemplo, la introducción de la maquinaria dentro de la industria textil. Cuando la industria textil se multiplica y la industria inglesa empieza a producir millones de libras de producto anualmente, hace falta una enorme cantidad de algodón, una enorme cantidad de materia prima para dar de comer a toda esa maquinaria. Esto lo comentábamos antes en nuestra discusión, ¿no? que teníamos antes. ¿De dónde viene esa materia prima? En el caso de la industria británica venía de Estados Unidos, principalmente. ¿Y quién la fabricaba en Estados Unidos? Los esclavos. Pues los terratenientes con esclavos. ¿Y de dónde salían esos esclavos? De África. De un comercio de esclavos en el que se trataba como ganado a la gente y se la mataba sin ninguna consideración para explotarla dentro de los campos de cultivo. Hasta el extremo de que hubo quien se planteó en Estados Unidos que era más barato criar negros para los campos de cultivo que traerlos de África. Y en algunos estados norteamericanos se hicieron criaderos de esclavos, como se cría el ganado, como se crían los conejos, para poder alimentar los campos de esclavos. Ya vemos todas las bondades del capitalismo, todas las bondades de la expansión tecnológica, las bondades de la maquinaria, claro que sí. El uso capitalista de la maquinaria trae estas consecuencias. Aunque a veces no las veamos. Las personas que se ponían camisas blancas de algodón en el puerto de Buenos Aires en 1850, seguramente
ni eran conscientes, ni les interesaba, ni sabían que ese hilo de su camisa había sido producido con dotación infantil en Inglaterra y con un algodón hecho con trabajo esclavo en el Mississippi. Y cuando digo lo del puerto de Buenos Aires, lo digo porque en el puerto de Buenos Aires la esclavitud había sido abolida. Pero el uso de las camisas hechas con esclavos no, ¿verdad? Eso no lo abolimos. Abolimos solo la esclavitud, ¿no? Bueno, pues vemos, pero claro, tú le dices, y le voy a echar en cara al tendero de Buenos Aires que no sepa o que no se preocupe por el origen del algodón con el que está hecho esa camisa. Igual que hoy ninguno de nosotros se pregunta de dónde vienen las camisetas que compramos en Primark o en Carrefour, ¿verdad que no? Porque cuando tienes que llevar los niños al colegio y tienes que comprarle el uniforme, no es lo mismo que la camiseta cueste 10 euros que cueste 60, ¿verdad que no? Porque cuando ganas 1000 euros al mes, pues la camiseta de 60 euros para el niño, pues va a ser como que no se la vas a comprar. Le comprarás la de 10. Y si lo hubiera de 3, la de 3. Y preguntarnos si somos corresponsables de esa explotación es una obscenidad. Porque nosotros también somos víctimas de un sistema de explotación. No hay salida individual. Esto solo se puede corregir transformando el sistema en su conjunto. Y para transformar el sistema en su conjunto, tenemos que hacer que la maquinaria deje de estar al servicio de la ganancia para estar al servicio de la producción de valores de uso y de bienestar para la comunidad. Adelante, continuamos la lectura, Alfonso. Cuando en 1790 se efectuó en los Estados Unidos el primer censo de esclavos, el número de los mismos ascendía a 697.000. En 1861, por el contrario, era aproximadamente de 4 millones. Por otra parte, no es menos cierto que el florecimiento de la fábrica lanera mecánica produjo, con la transformación progresiva de las tierras de labranza en pasturas para ovejas, la expulsión masiva y la conversión en supernumerarios de los obreros agrícolas. Irlanda pasa, aún en estos momentos, por el proceso que consiste en que su población disminuida desde hace 20 años, a casi la mitad, se reduzca aún más, exactamente a la medida correspondiente a las necesidades de sus terratenientes y de los señores fabricantes laneros de Inglaterra. Si la maquinaria se apodera de algunas de las etapas previas o intermedias que el objeto de trabajo tiene que recorrer para adoptar su forma última, con el material de trabajo aumentará la demanda de trabajo en aquellas industrias, explotadas aún sobre una base artesanal o manufacturera, en las que entra el producto fabricado a máquina. La hilandería mecánica, por ejemplo, suministraba hilado a tan bajo precio y con tal abundancia que los tejedores manuales en un principio pudieron trabajar a tiempo completo y sin mayor desembolso. Sus ingresos aumentaron, por tanto. De ahí que se produjera un aflujo de personal a la tejeduría de algodón hasta que finalmente los 800.000 tejedores algodoneros cuya aparición habían provocado, por ejemplo en Inglaterra, la Jenny, el torno de hilar, el frostel, telar continuo y la mule, hiladora alternativa, fueron aplastados por el telar de vapor. De la misma manera, con la abundancia de los géneros de vestir producidos a máquina, crece el número de sastres, modistas, costureras, etc., hasta que aparece la máquina de coser. Gracias, Alfonso. Sigue Vicente. A medida que la industria maquinizada, con un número de obreros relativamente menor, suministra una masa creciente de materias primas, productos semielaborados, instrumentos de trabajo, etc., la elaboración de estas materias primas y productos intermedios se desglosa en muchas variedades y aumenta, por tanto, la diversidad de los ramos de la producción social. La industria maquinizada impulsa la división social del trabajo muchísimo más que la manufactura, puesto que acrecienta en un grado incomparablemente mayor la fuerza productiva de las industrias en las que ha hecho presa. El resultado inmediato de la maquinaria consiste en aumentar el plusvalor y, a la vez, la masa de productos en que el mismo se representa. Acrecentar, por ende, a la par de la sustancia que consumen la clase capitalista y todos sus dependientes,
a esas capas sociales mismas. Dice, un momentito, Vicente. Dice, el resultado inmediato de la maquinaria consiste en aumentar el plusvalor, es evidente, y a la vez la masa de producto en que el mismo se representa. Cuando yo aumento la masa de producto, abarato unitariamente cada uno de los productos que produce la máquina. La máquina no solamente aumenta la ganancia porque abarata el producto y por tanto le permite al propietario vender mayor masa de producto en el mercado. Y entonces dice Marx, acrecentar por ende a la par que la sustancia que consumen la clase capitalista y todos sus dependientes a esas capas sociales mismas. Si yo abarato el producto que consumen, sean los capitalistas, o sean los dependientes, o sean los empleados, o sean los trabajadores, aumento también esa capa social misma. Aumento la capa de los dependientes del capitalismo. Continúa, por favor, Vicente. La riqueza creciente de estas y la mengua constante. La riqueza creciente de estas y la mengua constante en términos relativos del número de obreros requerido para la producción de artículos de primera necesidad generan, junto a nuevas necesidades suntuarias, nuevos medios para satisfacerlas. Una parte mayor del producto social se transforma así en plusproducto, y una parte mayor de este se reproduce bajo formas refinadas y diversificadas. En otras palabras, aumenta la producción de lujo. Detente un momentito. Aumenta la producción del lujo. Otro de los efectos de la introducción de la maquinaria es que aumenta de forma exponencial la masa de producto disponible. Y cuando aumenta de forma exponencial la masa de producto disponible, disminuyéndose proporcionalmente el coste unitario de cada uno de ellos, aumenta la masa de producto de medios de subsistencia que el capital tiene disponibles para compensar el trabajo ajeno. Al aumentar esa masa de producto disponible, aumenta la cantidad de trabajadores que el capital va a utilizar para trabajos que no están directamente relacionados con la producción. Entre ellos, por ejemplo, la industria suntuaria. Entre ellos, por ejemplo, la los trabajos domésticos, la cantidad de jardineros, cuidadores, paseadores de perro, peluqueros, limadoras de uñas, cocineras, servicio doméstico, paseadoras de niños, nurses, en fin, toda la parafernalia de la ayuda doméstica de las clases adineradas, ¿no? de las ayudas, choferes, cuidadores de caballos, profesores de equitación, entrenadores para perros de exposición, en fin. No te pases tanto. Perdona, ¿cómo dice Julián? Que no te pases. Sí. Toda una enorme cantidad de oficios, que viven de su trabajo, por supuesto, faltaría más, no estoy ninguneando el trabajo de toda esta gente, es decir, pero todo ese trabajo no está generando un valor social necesario. No está generando un fondo de consumo que la comunidad necesita, sino que simplemente producen... Satisface necesidades de los nuevos ricos, digamos. Efectivamente, y de los dependientes, capataces, sicarios y ayudantes de los nuevos ricos. Muy bien. Continúa, por favor. Sí. El refinamiento y la diversificación de los productos deriva, asimismo, de las nuevas relaciones con el mercado mundial, creadas por la gran industria. No solo se importa una cantidad mayor de artículos extranjeros de lujo, intercambiados por productos locales, sino que, además,
Una masa mayor de materias primas, ingredientes, productos semielaborados, etcétera, procedentes del exterior, ingresan como medios de producción en la industria vernácula. A la par de estas relaciones con el mercado mundial, se intensifica la demanda de trabajo en la industria del transporte, la que se extiende a su vez en numerosas variedades nuevas. Ya veis, habíamos introducido una modesta máquina dentro de una fábrica y cómo se ha ramificado la repercusión de la introducción de esa máquina en todos los gremios que tiene a su alrededor, incluso en la estructura social e incluso en el transporte y en el comercio internacional. Continúa, Vicente. El aumento de los medios de producción y de subsistencia, acompañado por una disminución relativa del número de obreros, promueve la expansión del trabajo en ramos de la industria cuyos productos, tal como los canales, muelles de mercancía, túneles, puentes, etc., solo son lucrativos en un futuro distante. Se forman, ya sea directamente sobre la base de la maquinaria o del trastocamiento industrial general suscitado por la misma, ramos de la producción enteramente nuevos y, por consiguiente, nuevos campos de trabajo. El espacio que les corresponde en la producción global no es en modo alguno considerable, ni aun en los países más desarrollados. El número de los obreros ocupados en esos ramos aumenta en razón directa a la medida en que se reproduce la necesidad de trabajo manual más tosco. Hoy en día puede considerarse a las fábricas de gas, el telégrafo, la fotografía, la navegación de vapor y el ferrocarril como industrias principales de esta clase. Según el censo de 1861 para Inglaterra y Gales, en la industria del gas, fábricas de gas, producción de los aparatos mecánicos, agentes de las compañías, etc., trabajaban 15.211 personas. En el telégrafo, 2.300. En la fotografía, 2.300. En los servicios de navegación de vapor, 3.500. En los ferrocarriles, 70.500. Entre los cuales se cuentan unos 28.000 obreros no calificados, ocupados de manera más o menos permanente en obras de terraplén y además todo el personal comercial y administrativo. Por tanto, el número global de los individuos ocupados en estas 5 nuevas industrias asciende a 94.100. Finalmente, el extraordinario aumento de fuerza productiva en las esferas de la gran industria, acompañado como lo está de una explotación intensiva y extensivamente acrecentada de la fuerza de trabajo en todas las demás esferas de la producción, permite emplear improductivamente a una parte cada vez mayor de la clase obrera y, ante todo, reproducir de esta manera y en escala cada vez más masiva a los antiguos esclavos familiares, bajo el nombre de clases domésticas, como criados, doncellas, lacayos, etc. Según el censo de 1861, la población global de Inglaterra y Gales era 20 millones de personas, de los cuales 9.700.000 varones y 10.200.000 mujeres. Descontando todos los que son demasiado viejos o demasiado jóvenes para el trabajo, todas las mujeres, jóvenes y niños improductivos, luego las capas ideológicas como el gobierno, el clero, los togados, los militares, etc., además de todos aquellos cuya ocupación exclusiva es el consumo de trabajo ajeno bajo la forma de renta de la tierra, intereses, etc., y por último los indigentes, vagabundos, delincuentes, etc., restan en números redondos 8 millones de personas de uno u otro sexo y de las más diversas edades, inclusive todos los capitalistas que de alguna manera desempeñan funciones en la producción, el comercio, las finanzas, etc. Detente un momentito, Vicente. Detente un momentito. Este párrafo es glorioso y creo que merece la pena repasarlo, ¿vale? Nos dice Marx que la gente que se introduce en estos nuevos gremios de tecnología o de nuevas industrias, pues al final son poca gente. Entonces empieza el párrafo en la página diciendo que según el censo de 1861, en la industria del gas, pues había 15.000 personas, en la de la fotografía 2.000, en los servicios de navegación 3.500, en los ferrocarriles 70.000, 28, bla, 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 bla. Dice, por tanto, dice, el número global de los individuos ocupados en esas 5 nuevas industrias asciende a 94.000. Es decir, realmente el número de obreros ocupados, como son industrias
tecnificadas, absorben muy poca cantidad de población. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Pues la gente sigue estando donde siempre. En la producción primaria y en los servicios. Ahí es donde suele estar la gente. Y no nos engañemos, la producción primaria es la que le da de comer a todos. Al final, seas cura, seas astronauta, capitán de barco mercante, general de división, rey de España, o currante en una mina, al final todos comen naranjas, ¿eh? Todos comen patata, todos comen carne, Y pan. todos necesitan pan, necesitan hierro, necesitan combustible, necesitan carbón, necesitan agua potable. Es decir, al final todo el mundo vive de unos cuantos que trabajan en el sector primario, arrancando las materias primas de las que luego, de forma más o menos elaborada, viven todos los demás. Y nos dice Marx, dice, vamos a echar unos números a ver cómo se distribuye la población en Inglaterra. Y entonces él dice, cogemos el censo de 1861 para Inglaterra y Gales, que son 20 millones de personas. De esos 20, la mitad más o menos, ¿no? Como siempre, un poquito más de mujeres, un poquito menos de hombres. Y además aquí viene la retranca de Don Carlos. Descontando los que son demasiado viejos o demasiado jóvenes para el trabajo, ¿no? Los de más de 70 y los de menos de 10, ¿no? Los niños improductivos, y descontando esas capas ideológicas, dice, me encanta, como el gobierno, el clero, los abogados, los militares, que eso no dan un palo al agua, ¿no? Además de todos aquellos cuya ocupación exclusiva es el consumo del trabajo ajeno, por ejemplo, los banqueros, ¿no? Los rentistas de la tierra, los de los fondos de inversión inmobiliarios, etc. Y por último, sacando a los indigentes, vagabundos, delincuentes, etc., quedan 8 millones de personas que hacen algo, ¿vale? Que están haciendo algo, ¿vale? Bien, esos 8 millones de personas de uno u otro sexo, incluso, dice Marx, vamos a ser generosos, incluso todos los capitalistas que de alguna manera hacen algo durante la jornada laboral, ¿vale? Trabajan como gerentes, o como gestores, o como ingenieros, o lo que sea. Entre esos 8 millones, dicen, permíteme que siga yo, tenemos 1.100.000 de obreros agrícolas, ¿sí? Pastores, peones, dad la vuelta a la página. Luego tenemos 640.000 personas ocupadas en la industria del algodón, la lana, el estambre, el lino, el cáñamo, tal. Luego tenemos 560.000 personas ocupadas en el carbón y el metal. Y luego tenemos 400.000 en las plantas metalúrgicas, altos hornos, talleres de laminado y manufacturas del metal. ¿Sí? Y luego hay 1.200.000 en las clases domésticas. En el servicio, lo que hablábamos antes, en los servicios, el jardinero, el ama de llaves, la ama de cría, el señor el que lleva el carruaje, el que cuida los caballos. ¿Vale? Sí. Nos encontramos con que en la Inglaterra de la época se ha liberado medios de subsistencia. La industria maquinizada ha liberado medios de subsistencia para mantener a una enorme parte de la población en trabajos no productivos desde el punto de vista capitalista y del plusvalor, pero sí de apropiación del trabajo ajeno por medio de esos medios de subsistencia liberados. Y termina el párrafo Marx, dice, si sumamos el número de todas estas clases ocupadas en la totalidad de las fábricas textiles al del personal de las minas de carbón, obtendremos como resultado 1.200.000. Y si a los primeros le sumamos el personal de todas las plantas metalúrgicas y manufacturas de metal, el total será 1.060.000. En ambos casos, el guarismo es menor que el número de esclavos domésticos modernos.
¿vale? Sumes como sumes el trabajo que aporta plusvalor, es menor que el número de gente ocupada en los trabajos domésticos. Qué edificante resultado de la maquinaria explotada de manera capitalista. Y yo no quisiera que nos fuéramos hoy, permitidme que abuse un poco de vuestro horario hoy, no quisiera que nos fuéramos hoy sin ver cómo están las cosas en España. Porque, claro, Marx nos habla de la Inglaterra de 1860 y uno tendría que preguntarse, oye, esto ahora no será así, ¿verdad? Todo el mundo ahora es productivo para el capital. Voy a compartir pantalla con vosotros. Vale. Esta hojita que os he preparado me la he descargado de la base del INE de 2022 para el primer trimestre. ¿Quién hace qué en España en el primer trimestre de 2022? Por sectores y por sexos. Aquí vemos que en agricultura hay un 4% de la población ocupada. En industria extractiva, un 0,1% de la población. En el suministro de energía eléctrica, un 0,5%, apenas 100.000 personas. Y en el suministro de agua, actividades de saneamiento y tal, 140.000 personas, apenas un 0,7%. Es decir, que podríamos decir que produciendo valores de uso primarios, en España apenas hay un 5% de la población. En la manufactura, en España, hay un 12%. Ya llevamos 17%, ¿verdad? Y finalmente, tanto la manufactura como la industria primaria necesitan un enorme trabajo de construcción, comercio al por mayor, transporte y almacenamiento, otro 27% de población dando servicio, un 27% de la población dando servicio al resto de la comunidad, ¿vale? Total, tenemos 27, 30, 45%, 40-45% de la población haciendo cosas, valores, generando valores de uso, ¿no? de amplio alcance. ¿Y el resto de la población dónde está? El resto de la población tenemos un 22% produciendo educación, ciencia y tecnología, y actividades sanitarias o servicios sociales, dando servicio al resto de la población. Y el 30% restante, ¿dónde está? Actividades artísticas, organizaciones internacionales, bla, 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 administraciones públicas y defensa, administración, inmobiliarias, finanzas y seguros, información o desinformación y comunicaciones, hostelería. Fijaos que todo esto es posible. Este 30% que produce humo, ¿no? Que no hace nada más que marear la perdiz y llevar las cosas de un sitio a otro y contabilizar lo que se le expropia a los demás, o lo que le sobra a los demás, este 30% puede vivir porque el capitalismo le ha expropiado a este 5% plusvalor suficiente y plusproducto suficiente como para poder dar de comer a todos esos otros. Y todos los demás viven al final de los valores de uso esenciales que producen ese primer 20% de la población. ¿Cuánto plusvalor, cuánto plustrabajo, cuánto plusproducto debe ser arrancado a esas primeras capas para poder mantener a todo el resto de la comunidad o bien gestionando, o bien controlando, o bien fiscalizando, o bien
estimulando o provocando el trabajo y la productividad de ese 20% inicial. Si creíais que las cosas en Inglaterra estaban mal en 1860, podéis repasar este gráfico de vez en cuando cada vez que tengáis algún afán de progreso. Compártenos el gráfico, por favor, Jorge. Sí, encantado. Os lo paso por el Telegram. Gracias. Es igual Bueno, que la pirámide del feudalismo. es como la pirámide del feudalismo, claro. En la base estaba el agricultor, el campesinado, claro. Y arriba pues todo lo que pasa que parásitos. Lo que pasa, Pepa, que en esta base, en este gráfico que yo te he puesto, la pirámide está invertida. Hay una pequeña parte de la población que sostiene a todos. Y además mal retribuida. Y por eso están mal retribuidos. Porque cuanto menos cobren ellos, más plusvalor se les puede extraer y más cantidad de chupópteros pueden vivir a su alrededor. Pero aquí no ahora entenderéis por qué el trabajo en el sector primario, sea en la minería, en la agricultura, está tan mal pagado. Y cuanto mayor valor social tiene el producto que están produciendo, peor pagado está. Pero aquí el comercio, por ejemplo, el comercio de los que traen productos y comercian con productos de fuera, no está ese valor reflejado, ¿no? No, esta es solamente la distribución de la población española, nada más. Claro, pero es que la población española no vive solo de lo que produce la población española, ese 5%, sino de lo que producen otros pobres de otras partes. Claro. No, por supuesto. Es decir, aquí lo que explotamos y robamos a los demás no está contemplado. Esto es solamente lo que nos robamos entre nosotros, ¿vale? A lo que nos explotamos o lo que explotamos a nuestros congéneres. Pero a nuestros vecinos. Explotados aún, con los productos explotados de las bananeras de Guatemala. Claro. El producto más barato de las bananeras de Guatemala que las hechas por las bananas. Claro. No, por supuesto, Mar. No. Esa estadística no la tengo, ni creo que se pueda tener. Ni creo que se pueda tener. Ahí hay un porcentaje de lo que consumimos y de lo que se produce para nosotros que no está reflejado. Lo vamos a ver en el siguiente párrafo, la semana que viene. Vamos a ver las repercusiones de ese comercio asimétrico. Hay efectivamente una enorme cantidad de producción que viene de la explotación en las colonias. Que aunque no sean colonias formales, aunque sean colonias meramente comerciales, ¿vale? Pero hay una enorme lo habíamos dicho antes, una buena parte del fondo de consumo de un trabajador inglés viene del algodón explotado a esclavos en el Mississippi. Y una buena parte de las camisas que compra un burgués en Buenos Aires viene de los esclavos del Mississippi. Claro, todo eso no está en la contabilidad, ¿no? Porque si lo pones en la contabilidad, al precio que toca, esa camisa, en vez de valer 10 euros, tiene que valer 200 euros. ¿Verdad? No, era solamente matizar que el 5% produce lo que consumimos, pero hay otro porcentaje en nuestro consumo que tiene que también valorarse. Que ni está, ni se le espera. Ni se le espera en la gráfica. Sí, por supuesto. Os pasaré el gráfico porque creo que es muy ilustrativo. Y creo que explica y creo que nos permite comprender muy bien por qué esta gente que produce el mayor valor social
es la más maltratada, la más reprimida y la que menos cobra. Como ¿Vale? clase pasiva me duele. A ver si ser clase pasiva y tener. Bueno, compañeras, que espero que os haya gustado la lectura. Buena semana. Muy buena, Nos vemos muy el buena jueves que viene. lectura. Igualmente. Buenas Muy buen noches. capítulo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, Monse, nos vemos en septiembre.